Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de crisis asmáticas y el equipo 4 es el que dará el tema, el cual está conformado por Leonardo, Guadalupe, Andrea y yo, Leticia. Para comenzar, vamos a dar la definición sobre qué es una crisis asmática. Una crisis o exacerbación asmática es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente. Estas crisis asmáticas ocasionalmente pueden ser la presentación inicial del asma y cuando se presentan es necesario que haya cambios en el tratamiento actual del paciente si es que tiene tratamiento y en ocasiones pues hay que hacer modificaciones pasajeras en la función pulmonar. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que según la OMS estima que hay 300 millones de pacientes con asma en todo el mundo. Y igual, de acuerdo a la OMS, en México el 7% de la población padece asma, es decir, que aproximadamente 8.5 millones de mexicanos padecen, padecen esta enfermedad respiratoria crónica. La Dirección General de Información en Salud señaló que en el año 2013 se registraron en todo México 126.952 egresos hospitalarios por todas las enfermedades respiratorias y de todos estos egresos hospitalarios 25.630 correspondieron a asma, es decir, el 20% de estos egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias correspondieron a asma. Según la base de datos de egresos hospitalarios por morbilidad y mortalidad en instituciones públicas en México, del 2004 al 2013 se reportaron entre 45 a 82 fallecimientos anuales por asma. En cuanto a la etiología, vamos a encontrar que son los factores desencadenantes los que activan el asma. Existen múltiples factores desencadenantes que frecuentemente van a causar una exacerbación en los pacientes con asma. Entre estos factores desencadenantes encontramos a los alérgenos, las infecciones, los contaminantes ambientales, los irritantes en mucosa, también los cambios de temperatura, sobre todo el frío es el que está relacionado con estas crisis asmáticas, igual los aldehídos, el ejercicio y el estrés agudo crónico. En la imagen pueden notar que ahí puse los factores desencadenantes que se encuentran frecuentemente en los pacientes con asma. Como ya les comenté, los factores desencadenantes más frecuentemente encontrados en los pacientes con asma van a ser el frío, la alergia, el estrés, la infección, la contaminación, el ejercicio y el tabaquismo. Y puede existir un solo factor desencadenante o coexistir varios factores desencadenantes en el mismo paciente. Bueno, ahora hablaremos de la fisiopatología y tenemos que el asma va a ser una enfermedad multifactorial que se va a desarrollar en un individuo previamente susceptible. Entonces va a depender de la interacción entre factores predisponentes, factores desencadenantes, células directoras como los linfocitos T reguladores, los linfocitos T ayudadores que son los TH o las células dendríticas. También células efectoras como son los eosinófilos y neutrófilos y moléculas como citocinas, adesinas, mediadores químicos o algún tipo de neurotransmisor. Vamos a ver que dentro de la fisiopatología van a estar implicados diferentes procesos que cada uno va a tener su importancia. Entre ellos vamos a tener a la inflamación, el remodelado, la obstrucción y la hiperreactividad. Primero vamos a comenzar con la inflamación. Entonces, en los últimos años se ha podido confirmar que la inflamación es la base fisiopatológica celular y molecular del asma. Entonces, esta reacción asmática va a ser muy compleja. Si bien el primer paso tras la estimulación antigénica, esto es decir, por factores ambientales, infecciones víricas, etc., en un paciente que genéticamente está predispuesto, va a ser el reclutamiento de los mastocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos desde la circulación hacia la luz bronquial. Esto gracias a una serie de moléculas
como las células de adhesión y ciertas citocinas, quimiosinas o factores de crecimiento. Estos van a facilitar la activación de dichas células. Estas van a liberar o sintetizar una serie de mediadores que van a ser los responsables de los efectos inflamatorios. Entonces, en la mayoría de los pacientes asmáticos, el patrón inflamatorio característico va a incluir un aumento en el número de los mastocitos, eosinófilos activados, células natural killer y los linfocitos Th2. Estos, como mencioné, van a liberar mediadores que van a ocasionar los síntomas de la enfermedad. Entonces, este patrón de inflamación va a ser similar en todas las formas de asma y va a ser común también para todas las edades. El modelo actual del asma propone que el daño epitelial, que igual como ya lo mencionamos, va a ser ocasionado por diferentes factores, va a favorecer la migración de las células dendríticas. Entonces, en la fase de sensibilización, las células dendríticas van a procesar a los antígenos y van a migrar hacia los ganglios linfáticos locales. Aquí van a interactuar con los linfocitos T vírgenes y van a inducir la diferenciación de las células T, principalmente de los Th2. Entonces, diferentes citocinas y quimiosinas van a influir en la activación de las células dendríticas y también en la maduración de estos linfocitos Th2 y en su migración hacia la mucosa epitelial. Las citocinas que son producidas por los linfocitos Th2 van a inducir la producción de inmunoglobulina E específica, la eosinofilia y la mastocitosis, mientras que las interleucinas que van a estar producidas por los Th2 van a favorecer la respuesta alérgica. Además, la interleucina 4 va a inducir la diferenciación de los linfocitos B hacia la síntesis de inmunoglobulina E y a los linfocitos T a diferenciarse en Th2, mientras que la interleucina 5 va a estimular la diferenciación de los eosinófilos en la médula ósea y también su liberación al torrente sanguíneo. Entonces, cuando se produce una nueva exposición al factor ambiental, se va a desencadenar una respuesta en donde la inmunoglobulina E, unida a la superficie del mastocito, va a inducir la activación del mastocito y con ello la liberación de mediadores. Estos a su vez van a activar a otras células del sistema inmune, que fundamentalmente van a ser eosinófilos y células Th2, y así perpetúan la respuesta inflamatoria del asma. Entonces, además de las células del sistema inmune, que son los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T, también van a intervenir en la respuesta inflamatoria las células estructurales de la vía aérea, como las células epiteliales, células endoteliales, los fibro y los miofibroblastos, algunas terminaciones nerviosas colinérgicas, y estos van a facilitar la persistencia de la inflamación. Posteriormente vamos a ver la remodelación, que este término va a hacer referencia a los cambios estructurales que pueden aparecer como consecuencia de la lesión epitelial de la vía aérea y también de los intentos sucesivos de reparación. Estos cambios van a incluir engrosamiento de la membrana basal, cambios en la matriz intersticial, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas mucosas e hiperplasia de las células caliciformes. Y este remodelado de la vía aérea podría explicar el hecho de que algunos asmáticos el hecho de que en algunos pacientes asmáticos persista cierto grado de obstrucción residual tras el tratamiento con corticoides. El otro proceso que vamos a ver va a ser la hiperreactividad, que esta va a ser una respuesta exagerada del árbol bronquial frente a diversos estímulos. Entonces, los mecanismos productores de esta hiperrespuesta no se conocen bien, pero pueden estar relacionados con la alteración de la conducta del músculo liso, esta secundaria a cambios en su contractilidad o en su fenotipo, y también posiblemente a cambios inflamatorios de la pared bronquial. También tenemos la hipersecreción de moco, que, la producción de moco en el asma va a ser debida a cambios anatomopatológicos como la metaplasia e hiperplasia de las células caliciformes y también de las glándulas submucosas de la vía aérea.
Estos hallazgos se van a encontrar siempre en las vías respiratorias de los pacientes con asma y también van a participar en la remodelación de la mucosa. Entonces, la obstrucción de la vía aérea por tapones de moco también es un hallazgo común en los pacientes fallecidos por asma grave. Y probablemente estos tapones también sean la causa de la persistencia de la obstrucción bronquial, a pesar del tratamiento con broncodilatadores en las crisis que son graves. El otro proceso que vamos a ver va a ser la obstrucción de las vías respiratorias y se va a producir por distintas causas y mecanismos. El primero va a ser la contracción del músculo liso bronquial, va a estar producida como consecuencia de la liberación de mediadores por las células inflamatorias como histamina, prostaglandinas, leucotrenos, etc. De neuropéptidos a partir de los nervios aferentes locales y de acetilcolina a través de los nervios eferentes postganglionares. El segundo es el engrosamiento de la pared bronquial, secundario a edema e infiltración celular. Y el tercero es una ocupación de la luz bronquial, esto por acumulación de moco y por restos de descamación de la mucosa dañada por la acción de las células activadas y de sus mediadores. Entonces, vamos a ver que el estrechamiento progresivo de la vía aérea a nivel de los bronquiolos respiratorios va a constituir el factor fundamental de la exacerbación asmática, conduciendo a un aumento de la resistencia al flujo aéreo, a una hiperinsuflación pulmonar, a una disminución de la relación ventilación-perfusión y que de esta forma la insuficiencia respiratoria va a ser la consecuencia del aumento del trabajo respiratorio, de la ineficiencia del intercambio gaseoso y también de la fatiga muscular. Podríamos llegar a esta complicación o consecuencia si no se trata una crisis grave adecuadamente. Bueno, tenemos la crisis asmática de tipo 1, que también es conocida como instauración lenta, y la crisis asmática de tipo 2, que es conocida como instauración rápida. Igual las vamos a ver un poquito sus características más adelante, pero bueno, en cuanto a fisiopatología, en la crisis asmática tipo 1 se va a caracterizar por la inflamación y la crisis asmática tipo 2 por el broncoespasmo. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Y bueno, los pacientes con asma van a presentar usualmente una combinación de alguno de los siguientes síntomas, que puede ser disnea, sibilancias, tos o sensación de opresión torácica. Casi siempre estos síntomas coexisten, pero también puede uno de ellos predominar en el cuadro clínico. Y va a ser muy importante tener en cuenta que estos síntomas son inespecíficos y no son exclusivos del asma, se pueden presentar en otro tipo de patologías. Entonces, bueno, la disnea va a ser un síntoma común, va a ser episódica y variable, y la presentación es generalmente insidiosa. Se va a asociar con grados variables de tos, de sibilancias y de sensación de opresión torácica. Parece relacionarse con el grado de esfuerzo respiratorio que es requerido para mantener la ventilación alveolar y también con el grado de obstrucción de las vías aéreas. Esta puede ser aguda o crónica, y la aguda se presenta en las exacerbaciones o en las crisis asmáticas. El paciente asmático que está bien controlado pues no debe de presentar disnea. Las sibilancias. Bueno, el grado de severidad de la crisis va a guardar relación con la presencia o con la ausencia de sibilancias. Esto exceptuando el caso de las crisis severas, porque en las crisis asmáticas severas existe prácticamente una ausencia de estas sibilancias. Entonces, cuando se presentan las sibilancias van a ser polifónicas, de diferente intensidad y tono, y se van a encontrar tanto en la inspiración como en la expiración. La tos también va a ser un síntoma muy común en el asma, se puede presentar muy precozmente y a veces puede ser el único síntoma de la enfermedad. La historia habitual de estos pacientes va a ser una tos nocturna con ausencia de síntomas diurnos, y cerca del 30% de los pacientes que presentan una tos crónica tienen como diagnóstico definitivo asma. La tos va a ser frecuentemente seca
y se puede presentar de forma paroxística. En los pacientes que presentan tapones mucosos e hipersecreción, la tos seca se puede convertir en húmeda y productiva, esto al mejorar la obstrucción de las vías aéreas. La opresión torácica es una sensación que es inespecífica, pero que es muy frecuente en los pacientes asmáticos. Es relatada por los pacientes como una presión sobre el esternón asociada a la incapacidad para respirar profundamente. Y se puede presentar o no asociada a disnea o a sibilancias. Entonces, la intensidad de las crisis puede ir desde una exacerbación leve de los síntomas hasta producir un paro cardiorrespiratorio. También ahorita vamos a ver la clasificación de las crisis asmáticas. Entonces, pues también es por eso que es importante evaluar los síntomas y los signos que presente el paciente para poder realizar una clasificación adecuada que nos permita otorgar el mejor tratamiento según la severidad de cada episodio. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, se pueden presentar algún tipo también de alteración en el habla, en cuanto a palabras, oraciones o frases, también en el nivel de conciencia, el uso de la musculatura accesoria y bueno, dependiendo, como les digo, dependiendo de qué tipo de crisis sea, en cuanto a la severidad, es que se puedan presentar o no este tipo de síntomas. Ahora continuaremos con el diagnóstico de asma. Para esto es necesario considerar los antecedentes del diagnóstico previo de asma, así como los antecedentes laborales, la atopia familiar y los signos y síntomas clínicos que ya les mencionaron anteriormente. Debido a que estos signos y síntomas no van a ser específicos de asma, es necesario incorporar una prueba objetiva diagnóstica. Habitualmente van a ser las pruebas funcionales respiratorias como lo es la espirometría. Es importante tener en cuenta que ante la sospecha de una crisis de asma debemos efectuar los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades respiratorias obstructivas. Entre estas, la más importante va a ser con el EPOC. Según la rapidez de instauración de la crisis, existen dos tipos. La primera va a ser instauración lenta, normalmente en días o semanas. Aquí van a ser más del 80% de los pacientes lo que los presenten y se va a deber a infecciones respiratorias altas, a un mal control de la enfermedad debido a una mala decisión terapéutica. Aquí el tratamiento va a tener una respuesta lenta. En la instauración rápida va a ser menor de 3 horas y va a ser dada por alérgenos inhalados, la ingestión de fármacos como lo son los AINES o fármacos beta bloqueadores, la ingestión de alimentos como los conservantes, los aditivos o por el estrés emocional. El mecanismo en la instauración rápida van a ser los broncoespasmos y esta va a tener una mayor gravedad inicial con riesgo de que el paciente sea intubado y a la muerte. A pesar de eso, los pacientes que presentan una instauración rápida van a tener una respuesta al tratamiento mucho mejor y más rápida. La valoración de las crisis asmáticas se va a realizar en dos etapas. La primera es la inicial o estática. En la inicial o estática debemos identificar a los pacientes con factores de riesgo. Estos serían aquellos pacientes que tuvieron episodios previos de ingreso en unidad de cuidados intensivos o que tuvieron intubación, ventilación mecánica, que tuvieron hospitalizaciones frecuentes en el año pasado, que tienen trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas, ya que esto les dificultaría una mala adhesión al tratamiento. También entre los pacientes con factores de riesgo entrarían aquellos que tienen comorbilidades cardiovasculares, que tengan abuso de agonistas beta-2 adrenérgicos o los pacientes que no tienen algún control periódico de su enfermedad. En la etapa inicial o estática también debemos identificar los signos y síntomas de compromiso vital y la determinación del FEV1 o del PEF. En la segunda etapa es tras la respuesta al tratamiento. Esta va a ser la etapa dinámica. Y aquí tenemos que comparar los valores iniciales que tuvimos antes de iniciar el tratamiento y después de iniciar el tratamiento.
Esto también nos puede ayudar a saber si el tratamiento que estamos eligiendo para ese paciente le está sirviendo. Ahora tenemos la clasificación de la exacerbación del asma. Se va a dividir en leve, moderada y grave. Los pacientes que presenten alguna crisis leve van a tener disnea caminando, su habla va a estar bien o puede estar como entrecortada en las oraciones, su frecuencia respiratoria va a estar aumentada, su frecuencia cardíaca va a ser menor a 100, no van a tener el uso de musculatura accesoria, las sibilancias van a ser moderadas, el paciente puede estar agitado, su FEV1 o PEF va a ser mayor de 80% y su saturación de oxígeno va a ser mayor a 95%. En aquellos pacientes que presenten crisis moderada, van a tener disnea blando, su habla ya no va a ser fluida, van a tener una frecuencia respiratoria aumentada, su frecuencia cardíaca va a ser de 100 a 120. Generalmente vamos a ver que estos pacientes tienden a utilizar el uso de musculatura accesoria, las sibilancias ya van a estar intensas, los pacientes van a estar agitados, el FEV1 o PEF va a ser de 60 a 80% aproximadamente y su saturación de oxígeno va a estar entre el 91 y el 95%. Luego tenemos a aquellos pacientes que presentan una exacerbación del asma grave. En ellos vamos a encontrar que su disnea ya va a ser intensa, va a ser incluso en reposo, su habla ya no va a ser fluida, va a estar entrecortada en las palabras, la frecuencia respiratoria va a ser habitualmente mayor a 30, su frecuencia cardíaca mayor a 120. Vamos a encontrar en estos pacientes el uso de musculatura accesoria, sus sibilancias van a ser intensas, el paciente va a estar generalmente agitado y su saturación de oxígeno va a ser menor o igual a 90%. Es importante tener en cuenta esta clasificación, ya que de ello dependerá el manejo inicial que le daremos a los pacientes. Ahora hablaremos sobre el manejo inicial. El tratamiento va a tener como objetivo inmediato preservar la vida del paciente revirtiendo la obstrucción del flujo aéreo y también revirtiendo la hipoxemia si es que está presente. También otro de los objetivos del tratamiento, que ya va a ser como posteriormente, va a ser el de instaurar o revisar el plan terapéutico para prevenir que pueda tener alguna otra crisis asmática. Los agonistas beta-2 adrenérgicos van a ser los fármacos broncodilatadores más eficaces y rápidos en el tratamiento de la exacerbación asmática. Aquí vamos a emplear el salbutamol o la terbutalina a dosis de 200 a 400 microgramos con cámara de inhalación. Esto quiere decir de 2 a 4 inhalaciones va a tener que hacer el paciente cada 20 minutos durante la primera hora. Tenemos que estar evaluándolo clínicamente cada 15 minutos. Cuando la respuesta es buena, se va a continuar con salbutamol a dosis de 2 inhalaciones cada 3 a 4 horas hasta la remisión de la crisis. ¿Qué es una respuesta buena? Pues sería cuando el paciente ya no tenga ningún síntoma y cuando su PEF sea superior al 80%. Si los agonistas beta-2 adrenérgicos no funcionan, se le puede dar como otra opción al paciente el uso de glucocorticoides. Este también se puede dar si el paciente ha estado tomando ya glucocorticoides orales o si tiene antecedentes de exacerbaciones previas que requieren glucocorticoides orales. Para esto vamos a tener a la prednisona con dosis diarias de 0.1 a 1 miligramos por kilogramo del peso ideal. Se va a mantener la dosis entre 5 a 10 días. Tenemos a las exacerbaciones moderadas a graves. Aquí la primera acción que tenemos que tomar en cuenta va a ser la administración de oxígeno. Solo si la saturación de oxígeno es menor al 90% en los pacientes. Cuando nosotros administremos el oxígeno, debemos de cuidar que no sea a concentraciones elevadas, ya que podría inducir a una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Después de la administración de oxígeno, continuaríamos con un agonista beta-2 adrenérgico. Se pueden proporcionar hasta 3 nebulizaciones consecutivas de salbutamol 2.5 miligramos cada 30 minutos o 12 pulsaciones 4 cada 10 minutos.
si lo administramos con un inhalador presurizado. También en aquellos casos graves, la nebulización continua puede ser a un ritmo de 10 miligramos por hora. La administración por vía intravenosa o subcutánea del salbutamol debe realizarse solo en aquellos pacientes que estén ventilados. Como otra opción vamos a tener al bromuro de hipatropio, nebulizado 500 microgramos. Esto en la fase inicial de las crisis asmáticas, en aquellos pacientes que tengan asma grave o que hayan tenido una pobre respuesta a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Luego tenemos a los glucocorticoides otra vez. La dosis de esteroides recomendada es de hidrocortisona de 100 a 200 miligramos al inicio o 40 a 60 miligramos de metilprednisolona. Se ha visto que la administración de glucocorticoides inhalados junto con los broncodilatadores de forma repetida, en intervalos que no sean mayores de 90 minutos y que se hayan iniciado durante los primeros 90 minutos del tratamiento, va a ayudar al paciente a tener una mejora significativa de la función pulmonar, y también usar estos dos fármacos nos ayudaría a disminuir el número de hospitalizaciones. Como otras opciones tenemos el sulfato de magnesio endovenoso en dosis única de 1 a 2 gramos durante 20 minutos. Esto en los casos de los pacientes con crisis muy graves y que hayan tenido una mala respuesta a los tratamientos ya mencionados. No es recomendable el uso de aminofilina intravenosa. Sin embargo, en aquellos pacientes con asma que tengan con asma potencialmente mortal, con una mala respuesta a los tratamientos que ya les dije, se puede lograr tener unos beneficios al administrar la aminofilina intravenosa 5 miligramos por kilogramo dosis de carga de más de 20 minutos y después continuar con una infusión de 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo por hora. La adrenalina o la epinefrina va a estar indicada vía intramuscular junto con el tratamiento estándar del asma en aquellos pacientes que presenten asma aguda que sea asociada a anafilaxis y angioedema. Ahora, en esta tablita les dejo el resumen de los medicamentos que ya les mencioné. En esta tablita nos habla del grupo de medicamento, el fármaco y las dosis. Tenemos un algoritmo en la GPC en el cual nos dice que cuando llegue un paciente con exacerbación de asma, debemos clasificarlos en leve, moderada y grave. Esto con los parámetros que ya les puse y ya les mencioné en los cuadros anteriores. En los pacientes que tengan crisis leve, debemos empezar con la oxigenoterapia y con los agonistas beta-2 adrenérgicos. Si vemos una mejoría clínica y espirométrica, y el paciente está estable en los 60 minutos después de su crisis asmática, se va a mandar a su domicilio. Si esto no es así y no vemos una mejoría después del tratamiento que ya les había mencionado, debemos enviarlo al segundo o tercer nivel. En las crisis moderadas o crisis graves, se va a hacer la oxigenoterapia para mantener una saturación entre el 93 y el 95%. Se van a dar los agonistas beta-2 adrenérgicos, los glucocorticoides sistémicos. Si la oximetría es mayor a 95% y hay una buena respuesta después de 1 a 3 horas y la exploración física es normal, entonces ya podemos mandar al paciente a su domicilio. Si por el contrario su oximetría es menor al 95%, el paciente presenta hipoxemia persistente más hipocapnia y su PEF es menor al 60%, entonces se debe considerar la hospitalización. Si el paciente tiene hipoxemia más acidosis metabólica o hipoxemia más normo o hipercapnia más la fatiga muscular, ya que como lo vimos antes, estos pacientes van a estar usando sus músculos accesorios y la PEF va a ser menor al 30%, se debe considerar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y esto sería todo por el manejo inicial del paciente con crisis asmática.
De esta manera, continuaremos con los criterios de referencia, los cuales incluyen los criterios de ingreso a hospitalización o ingreso a piso o a planta, criterios de ingreso a unidades de cuidados intensivos y los criterios de alta del paciente. Entonces, hablemos en primer lugar de los criterios de ingreso en planta. Estos están determinados para aquellos pacientes que no presentan mejoría de síntomas a pesar del tratamiento o abordaje inicial, que no presentan una mejoría objetiva de la FEV o de la PEV o de la saturación de oxígeno, pacientes con riesgo de asma fatal, que es toda aquella asma que pasa de la estabilidad a una situación de crisis asmática con riesgo vital. Algunos de estos casos están producidos por hongos o inclusive asociados al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, caso es del ácido acetilsalicílico. Y por último, todos aquellos pacientes también que tengan riesgo de no cumplir de manera adecuada el tratamiento deben ser igualmente ingresados a hospitalización. ¿Cuál va a ser el tratamiento que lleven estos pacientes en hospitalización? En primer lugar, oxigenoterapia. Puede ser con una mascarilla al 31% o con gafas nasales con flujo de 2 a 3 litros por minuto. Salbutamol nebulizado, 0.5 centímetros cúbicos en 5 centímetros cúbicos de solución salina fisiológica cada 4, 6 a 8 horas. Metilprednisolona de 20 a 40 miligramos intravenosos cada 8 a 12 horas y solo se utilizarán antibióticos en casos de fuerte sospecha de infección o antecedente de infección. Las medidas físicas, por otro lado, van a incluir el reposo relativo del paciente, elevación de la cama a 30 a 45 grados, toma de constantes cada 6 horas y valorar la profilaxis de los pacientes con riesgo de trombosis venosa profunda con enoxaparina para evitar la complicación de tromboembolismo pulmonar. Es importante recordar que todos aquellos pacientes que hayan sufrido una crisis moderada a severa deben permanecer en la unidad de observación al menos 6 a 12 horas. ¿Cuáles son los criterios, por otro lado, de ingreso a unidades de cuidados intensivos? En primer lugar, deterioro del nivel de la conciencia. En segundo, paro cardiorrespiratorio o signos inminentes de paro cardiorrespiratorio, los cuales son frecuencia cardíaca mayor a 140, frecuencia respiratoria mayor a 30, silencio respiratorio, arritmias, hipotensión, cianosis o que el paciente empiece a tener un habla entrecortada o esté somnoliento. De igual manera, la insuficiencia respiratoria determinada por una hipoxemia con la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una hipercapnia con una presión de bicarbonato mayor a 40 milímetros de mercurio. A pesar de todo esto, a pesar del tratamiento con oxígeno a altas concentraciones, aproximadamente con una concentración de oxígeno mayor del 50%, y o que el paciente sufra una acidosis respiratoria con un pH menor a 7.3. También es importante recordar que una PEV o una FEV menor al 30% o, aunado a esto, el deterioro clínico determinado por agotamiento o cansancio, a pesar del tratamiento con broncodilatador, es igual un criterio para el ingreso a unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos en pacientes menores a 5 años son prácticamente los mismos. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que existe un nuevo marcador, un nuevo score, el cual es el Pulmonary Score, para la valoración clínica de la crisis del asma. Esta puntuación se puntúa distintos parámetros del 0 al 3 dependiendo la gravedad del paciente y nos va a determinar si el paciente está sufriendo una crisis leve, una moderada o una grave. Todos aquellos pacientes que estén sufriendo una crisis moderada a grave, es decir, aproximadamente de 5 a 9 puntos, deben ser los pacientes que sufran una crisis moderada deben ser considerados para hospitalización y los pacientes que sufran una crisis grave deben ser forzosamente ingresados a hospitalización. Ya en hospitalización debemos determinar que los pacientes no sufran los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos, como pueden ser, de nuevo, deterioro del nivel de la conciencia, parada cardiorrespiratoria o signos de parada inminente cardiorrespiratoria, insuficiencia respiratoria determinada por hipoxemia o hipercapnia, a pesar del tratamiento con oxígeno a altas concentraciones,
Si el paciente llega a presentar acidosis respiratoria, una PEF o una FEBI menor al 30% y además con deterioro clínico, agotamiento o cansancio, a pesar del tratamiento con broncodilatador y que el paciente siga empeorando. ¿Cuáles son, por otro lado, los criterios de alta del paciente? En primer lugar, en niños mayores a 6 años y en adultos van a ser determinados porque en primer lugar se revierta la sintomatología, porque en segundo lugar exista una saturación de oxígeno mayor al 92% y porque existe una PEF o una FEBI mayor al 70%. En niños menores de 5 años, una FEBI debe ser mayor al 60% del valor predicho para su edad o del antecedente del mismo paciente. Una saturación de oxígeno mayor al 94%, mejoría de síntomas, por supuesto, y disminución de la medicación. Un pulmonary score leve, es decir, de 0 a 3, igualmente con una saturación de oxígeno mayor al 94%. Es importante determinar que al paciente, antes del alta, se le haya ajustado o en cuyo caso iniciado el tratamiento para tratar de disminuir la probabilidad de que haya una segunda crisis. En primer lugar, la crisis por la cual ingresó ya esté bajo control completamente, haber indicado el uso adecuado del nebulizador y además haber indicado al paciente un plan de automanejo. Por otro lado, ¿cuál va a ser el tratamiento ambulatorio que van a llevar los pacientes después del alta? En primer lugar, vamos a usar beta antagonistas. Estos pueden ser de corta o de larga duración. Y empezando por los de corta duración, como el salbutamol o la terbutalina, vamos a ver que los pacientes van a necesitar 2 nebulizaciones o 2 puffs cada 6 a 8 horas entre 3 y 5 días. Por otro lado, los de larga duración, como el salmeterol o formoterol, van a necesitar 1 a 2 nebulizaciones cada 12 horas en las crisis moderadas a severas hasta ser revisado por un especialista. Los corticoides inhalados, otros medicamentos también utilizados en el tratamiento ambulatorio, son budesonida, beclometasona o fluticasona, los cuales vamos a utilizar 1 a 4 inhalaciones cada 12 horas durante 15 a 30 días. Los corticoides orales, como la metilprednisolona o la prednisona, en primer lugar, la metilprednisolona con comprimidos de 4, 16 y 40 miligramos para iniciar ciclos cortos, se deben iniciar con 40 miligramos en las mañanas e ir descendiendo aproximadamente un cuarto de la dosis cada 3 a 5 días. Por otro lado, la prednisona, con presentaciones de 5, 10, 30 y 50 miligramos para ciclos más cortos, se deben comenzar con 50 a 60 miligramos e ir descendiendo paulatinamente la dosis de igual manera que con la metilprednisolona. Por último, vayamos a ver el pronóstico de los pacientes con crisis asmáticas. El pronóstico a corto plazo es muy variable dependiendo fundamentalmente de la intensidad y la rapidez con que se llegó a instaurar la crisis, y también de igual manera la intensidad y la eficacia con la que fuimos capaces de revertir esta misma crisis. En caso de precisar soporte ventilatorio inmediato, la mayoría de las muertes descritas en estos casos van a depender precisamente de la propia ventilación mecánica. Si el paciente sobrevive a la crisis aguda, el pronóstico a medio plazo es malo, con una mortalidad en el primer año del 10% aproximadamente y un riesgo de sufrir una segunda crisis del 60%. Sin embargo, a pesar de todo este panorama tan ensombrecedor, no todo es tan negativo, ya que con un adecuado plan de tratamiento y programas de educación adecuados, como se mencionó al principio, el pronóstico mejorará de forma considerable, disminuyendo el riesgo de la segunda crisis del 60% a aproximadamente el 9%. De esta manera terminamos nuestra presentación y esperamos les haya agradado y sobre todo les haya complacido la información presentada aquí. Si tienen alguna duda, los remito a Con mi yo del futuro.